Buenos días, doctora Carla Franquís y compañeros. Somos el grupo 9 conformado por Carla Valentina Méndez Cala y Sebastián Helves Guarín. juntos abarcaremos el tema de número de oxidación. En 1838, los estados o número de oxidación fueron uno de los escalones intelectuales que Dmitri Mendeleev utilizó para obtener la tabla periódica. El concepto actual de estado de oxidación fue introducido en el año 1838 por Wendell Michel Latimer. Luego, en 1940, International Union of Sport and Applied Chemistry recomendó el uso del término número de oxidación para reemplazar el número de Stokes. El número de oxidación, o también llamado estado de oxidación, es la carga eléctrica ficticia que se le asigna a un átomo. Se utiliza para indicar la posible carga neta del mismo y un posible método de contabilidad de electrones. ¿Cuándo el número de oxidación es positivo o negativo? El estado de oxidación de un átomo es positivo cuando presenta la tendencia a perder electrones o bien compartirlos con un átomo que normalmente tiende a captarlos. El número de oxidación será negativo cuando gane electrones o los comparta con otro átomo con tendencia a cederlo. Es decir, es positivo cuando pierde electrones y es negativo cuando gana electrones. Algo muy importante es que el número de oxidación es necesario para poder formular y nombrar correctamente a un compuesto. También se utiliza para conocer si una reacción es redox o no. Únicamente en el caso de los iones elementales se puede afirmar que el número de oxidación coincide con la carga eléctrica real del mismo. Como ya lo mencioné, la oxidación tiene lugar cuando un elemento o compuesto pierde uno o más electrones. Normalmente, una sustancia que pierde electrones es una sustancia que se oxida, mientras otra se reduce al recibir dichos electrones, llamándose a este mecanismo oxidorreducción. La valencia es un término obsoleto que indica el número de enlaces que presenta un elemento en un compuesto químico. Es el número de electrones que le falta o tiene que ser un elemento químico para completar su nivel de energía. Normalmente los elementos químicos presentan una o más valencias. Actualmente se ha reemplazado este término por el concepto de número de oxidación y que realmente representa lo mismo. Las reglas para asignar el número de oxidación son muy importantes y extensas. Voy a describir una serie de reglas para asignar el número de oxidación a diferentes átomos. Primero, el número de oxidación de un elemento en su estado libre es 0. Por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, fósforo blando, etc. El número de oxidación de iones monoatómicos es igual a la carga de dichos iones. Por ejemplo, sodio es igual a más 1, calcio más 2 y cloro menos 1. Aunque cloro puede tener estados de oxidación de más 1, más 3, más 4 o más 7 en ciertos compuestos. El número de oxidación del hidrógeno es más 1 en todos sus compuestos, excepto en los hidruros metálicos que es menos 1. Por ejemplo, el hidrururo de sodio. El número de oxidación del oxígeno es menos 2 en todos sus compuestos, excepto en los peróxidos es menos 1. Por ejemplo, peróxido de hidrógeno o peróxido de sodio. El oxígeno combinado con flúor tiene un número de oxidación de menos 2. Por ejemplo, difluoruro de oxígeno. El número de oxidación para los metales alcalinos, como son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y fracio, es más 1. Y para los alcalinoterreos es bilirio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, es más 2. El flúor es el elemento más electronegativo de todos, correspondiéndole un número de oxidación de menos 1.
Y por último, en las combinaciones entre los no metales, sin hidrógeno ni oxígeno, el elemento menos metálico presenta un número de oxidación negativo, siendo el valor numérico igual a la carga del ion negativo más frecuente. Por ejemplo, en el tetracloruro de carbono, el cloro representa un número de oxidación de -1 y el carbono de +4. Tabla periódica con los números de oxidación. En la siguiente figura se recopilan los números de oxidación de los elementos de la tabla periódica. Como una característica general, los átomos alcalinos que se presentan en el grupo 1 tienen una carga +1. Los alcalinos terreros, que son el grupo 2, tienen un número de oxidación de +2. Y los halógenos tienen un número de oxidación negativo de -1. Cálculo del número de oxidación para un solo átomo de carbono. Primero, el compuesto con un solo carbono, el número de oxidación se puede calcular a partir de la forma molecular. Segundo, se suelen usar con referencias valores de +1 y -2 para los números de oxidación de hidrógeno y oxígeno. Sabemos que la molécula como el CH4 o el CO2, debido a que la carga total es 0, el número de oxidación del carbono del metano es -4 y el de dióxido de carbono es +4. Tercero, la oxidación de un carbono corresponde al aumento del número de enlaces. Por último, la reducción de un carbono corresponde a la disminución del número de enlaces. Es decir, que la oxidación de un carbono corresponde al aumento y la reducción corresponde a una disminución del número de enlace. Ejemplos de número de oxidación. Como sabemos, en la regla siempre el elemento que comienza de primero va a ser positivo y el que está atrás va a ser negativo. Tenemos una fórmula de dióxido de carbono. El oxígeno, el número de oxidación es -2. Es decir, que se multiplica 2 por 2 para que el 4. Y esta fórmula tiene que dar una carga neta o carga total que es 0. Entonces lo que se realiza es la resta entre 4 menos 4, que va a dar 0. Ejemplos de número de oxidación. La pregunta dice, ¿qué número de oxidación tiene cada átomo en la molécula de ácido perclórico? Como lo había dicho en el anterior ejemplo, el primer elemento siempre va a ser positivo y el que está en el final va a ser negativo. Pero como tenemos 3 elementos, el de la mitad también va a ser positivo. Eso lo dice la regla. Es decir, que los 2 primeros van a ser positivos y el que está al final va a ser negativo. ¿Cómo vamos a hallar el número de oxidación del cloro? Lo que tenemos es muy simple. Se multiplica 4 por el número de oxidación del oxígeno, que es -2. Es decir, 4 por 2 va a dar 8. Y se resta por el número de oxidación del hidrógeno que está en el grupo 1, que es +1. Es decir, que se realiza la operación de 8 menos 1, que da 7. Y como cloro está en el centro, va a ser positivo, es decir, que el cloro va a tener un número de oxidación de +7. En conclusión, el número de oxidación es necesario para poder formular y nombrar correctamente a un compuesto. Y se utiliza para indicar la carga neta del mismo y contar el número de electrones. Como sabemos, los números de oxidación de los átomos más utilizados se tienen que memorizar. Y para el resto de elementos se podría deducir fácilmente a partir de sus formas moleculares, como se ha visto en los ejemplos anteriores. Muchas gracias por vernos y por prestar atención. Espero que este video haya sido de gran ayuda para el número de oxidación. Recuerden, si tienen alguna pregunta, la estaremos respondiendo en clase. Muchas gracias.